Hola, ¿cómo están amigos? El programa de hoy se va a referir a una partecita muy importante de la ley Ómnibus que envió el presidente al Congreso. Habíamos preparado algo sobre el DNU, la materia laboral, pero como por ahora no rige en función de las disposiciones judiciales, vamos a pasar a este tema y lo reservaremos para ver qué pasa más adelante. Específicamente vamos a hablar de lo que se conoce como delegación legislativa. Esto hace al derecho constitucional argentino. La delegación legislativa, ¿qué sería? Es una habilitación excepcional, limitada, donde el Congreso le entrega sus facultades o parte de sus facultades, su potestad de dictar leyes al Poder Ejecutivo. Por supuesto, lo hace en alguna de las materias que son de su propia competencia. Esto está legislado. Como dijimos ya con los DNU, estas legislaciones trataron de darle un marco legal a la cosa, ponerle un límite. Lamentablemente se exceden los límites muchas veces. La Constitución Nacional lo trata en el artículo 76, donde empieza diciendo que prohíbe expresamente la delegación legislativa, pero a continuación, a igual que pasa con los DNU, dice salvo, es decir, establece las excepciones. En materia de administración y de emergencia pública está permitida la delegación de facultades, de potestades. Y volvemos a la discusión sobre qué es la emergencia pública. Ustedes saben que nosotros pensamos que la emergencia pública es una guerra, una pandemia, catástrofes, que no es cualquier situación. Y en algunos casos excepcionales podría ser la emergencia económica. Además de determinar esto, dice que hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? El plazo para su ejercicio y las bases para esa delegación. Esas bases debe establecerla claramente el Congreso. No pueden ser genéricas, no pueden ser ambiguas, tienen que ser específicas bajo riesgo de caer en la inconstitucionalidad. Y claro, cuando hablamos de delegación legislativa, cuando hablamos de plazo para su ejercicio, nos recuerda mucho a lo que se conoció como el dictator allá en la Roma, que era entregarle todo el poder a un funcionario al que se lo llamaba dictator por un plazo determinado, 6 meses, y que tenía que tomar las medidas necesarias para salir de las crisis y después debía rendir cuentas ante el Senado. En nuestro país debemos ser muy claros que este instituto no ha sido bien usado, por todos los gobiernos ha sido mal usado. Hay una ley que reglamenta su ejercicio, pero antes de entrar en la ley vamos a aclarar que el Congreso puede reasumir sus facultades en cualquier momento. Es decir, aunque le haya dado un año de plazo, a los 6 meses puede dictar una nueva ley reasumiendo sus facultades. Claro, la caducidad del plazo, sea porque el Congreso reasumió sus facultades o porque el Poder Ejecutivo cumplió y se terminó el plazo que tenía establecido para dictar leyes, no implica revisar las relaciones nacidas bajo esa legislación delegada. A partir de ahí para adelante es una cosa. Para atrás, las relaciones que nacieron al amparo de esa legislación delegada son derechos adquiridos. Hay que aclarar algo, ¿no? En el artículo 100, inciso 2, también se nombra estas leyes delegadas que las debe refrendar el jefe de gabinete. ¿Y a qué nos recuerda esto? Miren, nosotros cuando dábamos clase de Derecho Constitucional siempre hablábamos del nacimiento, el surgimiento del derecho constitucional, que era para ponerle un límite al poder omnímodo de los monarcas, de los emperadores, de los reyes. ¿Y cuál era el límite? El primer límite era dividir las funciones del Estado. La función legislativa, la función judicial, la función ejecutiva. Hay gran literatura sobre este tema, pero tenemos que recomendar siempre la lectura de Montesquieu, la lectura de Tocqueville cuando va a Estados Unidos y se entusiasma con la democracia en América y escribe sus libros que son posteriores. Bueno, toda en esa etapa se hablaba de ponerle límites al poder omnímodo del monarca. Y esta era la clave, la división de poderes o de funciones del poder. Entonces,
Cuando se tiende a acumular el poder, sea por los DNU o sea por la delegación legislativa, evidentemente hay que ponerlo sobre la lupa, tiene que ser de un criterio excepcionalísimo, porque precisamente el derecho constitucional de raigambre liberal nació para esto, para ponerle límites al poder del emperador. Y en nuestro país rige el principio republicano, que por excelencia, cuando hablamos de principio republicano, estamos hablando de la división de poderes. Por supuesto, tiene las excepciones, esas excepciones que hemos visto. El DNU, la delegación legislativa e inclusive la promulgación parcial de leyes con el veto, que será materia de otro video. Lo que podemos decir es que en nuestro país este principio republicano es atenuado. Así como hablamos de un federalismo atenuado en la República Argentina, también tenemos que hablar de un principio republicano atenuado. En realidad el siglo XX se caracterizó por tratar de atenuar este principio, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero en nuestro país, la Corte Suprema, ya en 1927, en el caso Delfino, había autorizado la delegación legislativa. Se la llamaba delegación impropia. Cuando hablamos desde la doctrina, hablamos de delegación impropia. ¿Dónde la fundamentaba la Corte Suprema? La fundaba en la facultad reglamentaria que tenía el Poder Ejecutivo. En aquel momento el artículo 86, inciso 2 de la Constitución Nacional, hoy el artículo 99, inciso 2. Pero como dijimos, hay una ley que regula esto, la ley 26.122, la misma que regula los DNU y la promulgación parcial de leyes. Es de julio del 2006. Esta ley establece lo siguiente. En el artículo 11 dice que las bases a las que debe sujetarse el poder delegado no puede ser objeto de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, el propio Poder Ejecutivo no debería decir, no puede decir, bueno, el poder delegado va a funcionar así o así. El artículo 12 establece que el Poder Ejecutivo debe elevar en un plazo de 10 días todo decreto por delegación y debe ser elevado a la comisión bicameral, la misma que nombramos en el DNU. La comisión bicameral se debe expedir sobre la validez o invalidez de esta legislación delegado y la debe elevar a la Cámara. Por supuesto, el dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal del decreto dictado en uso de facultades delegadas, sobre la adecuación a la materia y a las bases de la delegación que estaban en la ley. Acuérdense que dijimos que la ley de delegación debe estar expresamente cuál es la materia delegada y las bases sobre la que debe dictarse cualquier norma delegada. Y tercero, si está dentro del plazo fijado para su ejercicio, si no fue dictada con posterioridad. Esto es lo básico sobre legislación delegada, porque en estos días vamos a escuchar hablar mucho de eso. Obviamente, nosotros, mire, cuando se reformó la Constitución Nacional en el 94, yo era ayudante de cátedra de Derecho Constitucional y desde aquel momento ya estábamos en contra, fundamentalmente, de los DNU, al menos de cómo fue legislado, creemos que debería haber sido más restrictivo, y de la legislación delegada que pueda dictar el Poder Ejecutivo, también debería haber sido mucho más restrictivo, porque al final lo que se quiere es poner un límite y lo que termina pasando es que se abre la caja de Pandora, como ha ocurrido con los DNU, como ha ocurrido con la legislación delegada y como se avisora que va a ocurrir ahora nuevamente con este DNU que ya nos referimos, y le dejo el video por aquí, está en mi canal, Walter Gómez TV Abogado, para que lo vean, o con la legislación delegada, donde también creemos que hay un exceso y que por ende va a ser muy cuestionable, y todo esto saben lo que trae, inseguridad jurídica porque seguramente los abogados, cuando alguien nos plantee alguna pérdida de un derecho, alguna cuestión técnica, seguramente vamos a estar planteando la inconstitucionalidad del dictado de estas normas. Estamos en Walter Gómez TV Abogado, te invito a que te suscribas al canal, al que le des me gusta, al que nos des una mano compartiéndolo en las redes y si podés colaborar con un cafecito. Y como siempre, si necesitas asesoramiento, si necesitas modelos jurídicos, si sos estudiante y querés alguna clase especial,
te comunicas con nosotros al WhatsApp que los dejo aquí en la caja de herramientas.